Estuvimos observando anteriormente lo que era la comunicación, lo que impedía o son los obstáculos de la buena comunicación, se conoce como el ruido, las interacciones, el feedback. Los ruidos en un trabajo escrito son el escribir mal, eh, con mala ortografía, mala sintaxis, sin reflexionar, sin pensar. Bueno, todo lo que conlleva la técnica de la escritura, si no está bien escrito, entonces produce ruido. Las personas no lo van a leer. Y también estuvimos observando lo básico, lo más mínimo para redactar, que es una oración. Está compuesto de sujeto, de verbo y también de predicado. Nosotros escribimos con oraciones completas, con una oración gramatical completa. Los párrafos se confeccionan en base a, a un conjunto de oraciones completas, porque un párrafo es un conjunto de varias oraciones que desarrollan una idea en común. Tiene, o la estructura es la oración introductoria y un conjunto de oraciones subsidiarias que están relacionadas, que desarrollan, explican, ilustran, ejemplifican, contrastan la idea principal. Y concluye con una oración de conclusión. Si podemos escribir un buen párrafo, podremos escribir un texto, un capítulo y un libro. Por eso lo más importante es aprender a escribir bien un párrafo. Bien, en las tareas, hermano Jesús, no me la ha enviado, ¿verdad? La tarea número 1, aquí voy a esperar que me dice. Ah, perfecto, ya. Porque hoy día ya hay que enviar la tarea 1 y tenemos que tener lista la tarea número 2. Perfecto. Comencemos entonces de inmediato. Clase número 3 corresponde hoy día. Aquí estamos entonces. Bien. Cuando nosotros escribimos entonces, debemos adoptar algunas decisiones preliminares. El que quiere construir una casa no comienza primero por el techo, tampoco clava tablas al azar. Antes de tomar las herramientas en la mano, el constructor tiene que tomar algunas decisiones básicas para comenzar a levantar una casa. Del mismo modo, el escritor que se propone hacer algo que valga la pena debe tomar algunas decisiones preliminares antes de comenzar a redactar o a escribir. Los escritores hábiles no escriben ciegamente, sino que escriben con un propósito. Por lo tanto, cuando nosotros escribamos, siempre debemos realizar decisiones preliminares como las siguientes. La primera es determinar el tema del cual nosotros vamos a hablar. Para hacer un ensayo o un trabajo monográfico, se debe escoger el tema. El tema debe ser un tema muy específico, concreto. No debe ser muy amplio, muy ambiguo o abstracto, sino algo muy bien definido, bien concreto. Por ejemplo, si vamos a escribir un tema relacionado con la doctrina de la Trinidad, es muy amplio la doctrina de la Trinidad. Te tiene que ser un poco más concreto, más específico. Puede ser la doctrina de la Trinidad en Lutero, por ejemplo. ¿Qué enseñó Martín Lutero? ¿Qué escribió Martín Lutero con respecto a la doctrina de la Trinidad? Ahí bien, bien concreto, bien específico. ¿Qué más? Si quiero investigar sobre la Trinidad, no puedo desarrollar
todo el tema de la doctrina de la Trinidad, tiene que ser bien concreto, específico, entonces me voy a Gregorio Nacianceno, voy a averiguar, voy a leer a Gregorio Nacianceno, qué escribió él sobre la doctrina de Trinidad, cuál fue el aporte de Gregorio Nacianceno respecto a la doctrina de Trinidad. Fue un aporte importante, mis hermanos, ¿eh? Hay un libro de, aquí lo tengo, de Gregorio Nacianceno, Los cinco discursos teológicos. Aquí lo voy a mostrar para que usted lo tenga en cuenta. Voy a desenfocar el fondo, no creo que le vea el libro. A ver, voy a ajustar fondo sin ninguna... Ahí se voy a poner. Aquí está, Gregorio Nacianceno, Los cinco discursos teológicos de Ciudad Nueva. Esto usted lo puede encontrar en la librería Centro de Literatura Cristiana. Ahí está, muy buena obra. Entonces, si yo quiero investigar sobre la doctrina de Trinidad, para que no sea tan amplia, entonces voy a ver el aporte de Gregorio Nacianceno en la doctrina de Trinidad. Ustedes van a quedar fascinados con esa obra. Obviamente voy a ver el contexto histórico ahí de Gregorio Nacianceno, quién era él, su formación, quién era, cómo se convirtió, si siempre fue creyente, cuáles fueron sus debates, sus libros, las obras que él escribió, que habló sobre la doctrina de Trinidad, en los concilios ecuménicos universales, los cuales él se destacó, todo eso nosotros vamos a escribir. Debe ser bien específico el tema entonces. Recuerdo en el Midwestern que nos decían que para realizar una disertación, esta era una disertación doctoral, pero se aplica en todos los niveles de ensayo, una monografía, una tesina, una tesis. El criterio siempre es el mismo, que debe ser una tajada de la torta, algo muy delgadito, mientras más delgado, mucho mejor todavía para la investigación. Eh, ¿Qué más? ¿Qué otro tema puede ser? A ver, hermano Eliezer, sobre qué tema en su ensayo, no monografía, sino en su ensayo le gustaría trabajar. Muy buena pregunta, hermano. A ver, yo, mire, la otra vez leí, pero ¿Ya? no creo que vaya a ser de esto mi ensayo. Solo que me pareció muy llamativo, que estaba averiguando sobre la vida de Ismael y Agar, y Ah, que ok. Pablo, Pablo en el Nuevo Testamento lo toma Mm, y dice que básicamente cuando Ismael se rió, se burló de Isaac, eh, después lo compara como de la carne versus el espíritu. perfecto. La cosa es que leí una autora que hizo una monografía probablemente y tomó Mm, este caso y dijo que Pablo había, en cierta forma, condenado eternamente a Agar por al tomarla y a dar ese ejemplo. ah, En perfecto. el Muy bien. sentido de que en vez de verla como una mujer que sufrió, fue menospreciada o que sufrió un desprecio, ella decía que no, pues, lo veía desde el punto de vista, decía, Pablo en cierta forma al tomar este ejemplo, como que condena eternamente a Agar a ser vista como algo muy malo. Ahora, obviamente él tenía un tinte bastante activista el tema, solo que me pareció interesante y lo guardé. Perfecto. puede ser Ahora, esa ¿cómo representación. pudiese yo realizar una monografía ahí? No sé, ahí no sabría cómo hacer Mm. eso. Tiene que ser un ensayo nada más son 4 páginas un ensayo. Un trabajo monográfico en ese texto ya equivale a una exégesis. Cuando tome hermenéutica bíblica, ya podría usted hacer una exégesis. Y ahí puede hacer, trabajar con ese versículo bíblico.
El tema bien debe ser bien específico entonces. Hermano Jesús, ahí me escribe por favor acá en el chat el tema que le gustaría trabajar. Debe ser bien específico, bien concreto. El tema de Manuel Azar, para su ensayo, si es ensayo, porque un ensayo es una opinión personal, es bien concreto. Debe despertar la atención también. Primero, despertar la atención para uno, porque uno, el que está entusiasmado, el que está apasionado, quiere compartir las ideas con otras personas, pero si no le interesa a uno la idea, no tiene sentido compartirlo con otro, algo que a uno no le interesa, tiene que estar apasionado y despertar la atención para uno primero y después tratar de convencer a los demás que el tema va a ser interesante. Así, así ocurre este asunto de cómo despertar la atención en el tema. Uno debe estar entusiasmado primero. Pasa lo mismo que en el evangelismo. Uno debe estar entusiasmado, apasionado, debe estar con ese gozo de tratar de compartir el evangelio, pero imagínense enviar a una persona a evangelizar a la fuerza, que no tiene ganas de evangelizar. Absurdo. Mi Manuel Sara, hermano, ¿sí? por ejemplo, ya un tema específico, puede ser considerado como la salud mental en, no sé, pues, adolescentes, eh, Sí, y cómo lo abarca la iglesia, algo así, por eso. salud mental. En los adolescentes, perfecto. ¿Cómo abarcar la salud mental en las iglesias? Muy bien. Se puede concretar más, pero la idea, el tema va por ahí. Sí, se puede hacer. Y cómo abordarlo, tratarlo en una congregación. Sí, se puede. Está en buen tema. Como ensayo, recuerden, ensayo son 4 páginas nada más. El, para este ramo, obviamente un ensayo ¿qué es lo que es un ensayo? Primero que nada, es un texto expositivo, reflexivo, que trata un tema de manera general, el cual puede ser sistemático o no, dependiendo de si este es formal o informal, dice Fonseca, Socorro Fonseca. El ensayo, dice también la misma autora, tiene varias características. Una de estas características es que puede abarcar desde 3 o 4 párrafos hasta 40 o más cartulinas. Yo he leído, sin embargo, en otros autores, claro que esto depende de qué autor uno esté leyendo. Por ejemplo, Socorro Fonseca dice entre 3 o 4 párrafos, pero yo he leído otros autores que indican un párrafo ya constituye y es un ensayo. Y no son hasta 40 cartulinas o páginas, sino que puede ser un libro completo, un ensayo. Usted pues, va a la librería y hay ensayos de 120, 300, 400, 500 páginas. Pero así lo define Fonseca o Socorro Fonseca. Tiene 3 partes también, dice Fonseca, de un ensayo. La introducción, la tesis, lo vamos a ver ahora, vamos para allá. La introducción, la tesis, el desarrollo y la conclusión. Cada párrafo es un ensayo y cada párrafo desarrolla una idea. Cada párrafo, bueno, eso es párrafo en realidad. Cada párrafo desarrolla una idea. Requiere de investigación bibliográfica, dice ella también, pero no necesariamente de una investigación bibliográfica, porque si es su opinión personal sobre cualquier tema, ya es un ensayo. El tema expuesto no es exhaustivo, obviamente que no, porque es un ensayo de opiniones personales nada más. Eso es un ensayo. El hermano Jesús, creo que acá, bien. Sobre el tema de ensayo, puede ser la guía de Trinidad, ser la guía de Trinidad en la familia de la congregación. Puede ser la guía de la Trinidad en la familia de la congregación. La guía de la Trinidad en la familia de la congregación. Tendría que ser más concreto todavía, más específico. Que se entienda, porque aquí tuve que leer 3 veces para entender qué más o menos quiere decir.
Mi hermano, ¿Sí, hermano Elezar? por ejemplo, yo en mi mente lo que tengo muy arraigado y que me cuesta mucho sacar es que ¿Mm? cuando nosotros hacemos las tesis, tesines, siempre lo que yo expreso en el texto es como información que sí o sí tiene que estar respaldada por algo. Ahora, en este caso, no es necesario que, por ejemplo, yo, no sé, pues, tengo una idea y la plasmo en el texto. ¿Eso está correcto? O sí debería tener como un respaldo, no sé, porque tal autor dijo tal cosa y este otro dijo tal cosa, por lo tanto concluyo tal cosa. Ah, bueno, eso es un trabajo de investigación. El ensayo, sí, el ensayo también cita a otros autores. Es que el ensayo, hermano Elezar, es tan amplio, es tan libre, no hay tanta rigurosidad para ser clasificado dentro de un ensayo. Eh, no es tan riguroso, tan técnico como una monografía. Por lo tanto, sus propios pensamientos, lo confirme o no lo confirme. Obviamente que cuando usted argumenta una idea, va a presentar argumentos, pero puede o no presentar de lo que otros han señalado. Esto dijo tal autor, José Martínez, o Luis Bercos, por ejemplo, Millar Erickson, o Francisco La Cueva, Pablo Hoff, dijeron esto. No es necesario, eso es más parecido a un trabajo monográfico que un ensayo. Pero también se puede hacer dialogar con otros autores en un ensayo. El ensayo es algo libre, no es tan exigente como la monografía. Bien, entonces, cuando comenzamos a elaborar un ensayo, aquí estamos en el ensayo todavía, después nos vamos con el trabajo monográfico, el lector, se debe determinar el lector. Para lograr eficacia, el ensayista tiene que dirigirse a una clase bien definida de lectores. ¿Quiénes son los que queremos que nos lean? ¿Son los convertidos o son los inconversos? ¿Son niños o son adultos? ¿Son profesionales? ¿Son campesinos? ¿Son extranjeros? ¿Son de la iglesia pentecostal? ¿Son de la iglesia neopentecostal? ¿Son de la iglesia católica apostólica romana? ¿Son de Chile? ¿Son de Perú? Eh, bueno, todos esos elementos debemos nosotros considerarlo antes o previamente de escribir. Debemos determinar los lectores. El hermano Jesús pregunta acá en el chat, ¿el ensayo es el pensamiento de cada uno sobre algún tema específico? Sí, eso es un ensayo. Es la opinión personal. Esto es lo que yo opino. Puedo estar equivocado o como puede estar en lo correcto o parcialmente correcto o muy confundido. Bueno, eso es un ensayo. Es libre, es amplio también. Es un tema, el pensamiento de cada uno, eso es un ensayo. O una opinión personal de uno. También el propósito, se debe establecer el propósito. Primero yo establezco cuál es mi tema, lo defino bien, lo hago bien concreto, y como yo estoy entusiasmado, evidentemente va a despertar la atención. Si alguien tiene el mismo interés que yo tengo, quizá el hermano Eleazar se, se interesó mucho sobre lo que el apóstol Pablo señala acerca de Agar e Ismael, pero a otra persona no le interesa absolutamente nada de ese tema, está obsesionado con otro. Cada uno de nosotros tenemos distintos intereses, distintas eh, obsesiones o curiosidades intelectuales. Y esto también uno, de acuerdo al tiempo, la época. Yo me acuerdo cuando era adolescente, recién estaba comenzando a dar mis primeros pasos en la fe cristiana, los intereses míos eran de conocer de Martín Lutero, de Juan Calvino, de Zwinglio, de John Knox, de los valdenses, albigenses, de los cátaros. De esas personas me interesaba conocer. Y por eso iba a la biblioteca municipal a leer sobre ellos, de la Reforma protestante.
Después me interesé en la escatología, la segunda venida de Cristo, en los libros de Apocalipsis. Después me interesaron temas de teología sistemática. Y así seguimos avanzando después en temas de liderazgo cristiano, luego de neumatología, de la predestinación, teología latinoamericana, teología del Nuevo Testamento, temas como eso, consejería pastoral, religiones mundiales, religiones comparadas, hinduismo, budismo, cada uno a medida que transcurre el tiempo, lo que escuche, lo que converse, los documentales que uno vea, se despierta la curiosidad de las iglesias ortodoxas, qué es lo que son las iglesias ortodoxas, y uno compra libros, literatura, se va instruyendo, y uno aprende más todavía cuando realiza un ensayo, realiza un trabajo monográfico de esos temas que uno ha leído. Ahí uno aprende bastante realmente. Ahí sí se ha adquirido la información. El propósito. Después debemos nosotros entonces establecer el propósito por el cual nosotros vamos a escribir. ¿Con qué finalidad vamos a compartir nuestro ensayo? Si escribe sobre lo que el apóstol Pablo comenta sobre Agar e Ismael, ¿con qué propósito lo va a escribir? ¿Para compartir esa misma información con otros? ¿Para refutarlo, para confirmarlo, para investigarlo, para ver qué han dicho otros autores, otros exégetas bíblicos, comentaristas bíblicos sobre ese mismo pasaje? ¿O cuáles son las implicancias de ese pasaje bíblico? Bueno, ahí eh, o para satisfacer una propia curiosidad de uno mismo, también ese puede ser otro propósito para escribir el ensayo. Si escribo un ensayo sobre la Trinidad, dijo el hermano Jesús, ¿por qué va a escribir eso? Ah, pero el tema era de qué manera la Trinidad, yo creo que entendí eso, lo que quería decir hermano Jesús, de qué manera la doctrina de la Trinidad nos guía, nos orienta a nosotros para aplicar lo que vemos en la Trinidad, aplicarlo a nuestra vida congregacional o colectiva de la iglesia. ¿Qué elemento, qué aspecto de la Trinidad nosotros nos ayuda para fomentar la unidad dentro de la iglesia? Porque yo estoy preocupado de ser consecuente a la doctrina de la Trinidad y aplicarla a nuestra congregación, eso sería el propósito. Escribo un tema, un ensayo sobre la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuál sería el propósito por el cual yo escribo? Puede ser el propósito que los hermanos, deseo que los hermanos comprendan y entiendan también, sin tratar de inclinar la balanza a una u otra teoría del milenio, el amilenialismo, premilenialismo, postmilenialismo. Yo escribo con la finalidad de informar a los hermanos, de exponer a los hermanos las distintas posiciones, pero sin inclinarme particularmente a una. O también puede ser el otro propósito, escribo sobre los temas escatológicos del milenio con la finalidad de indicar que cualquiera de las tres posiciones que uno adopte no puede ser considerado como una falsa enseñanza, una falsa doctrina o herejía. O, o escribo sobre el milenio para señalar, afirmar que los tres puntos de vista son legítimamente o son legítimos, son posiciones legítimas escatológicas dentro del pueblo cristiano y que no se debe condenar ninguna de ellas. Y así puedo seguir mencionando varios temas y determinando los propósitos por los cuales yo voy a escribir. O puede ser también curiosidades personales. Si es una iglesia que es pretribulacionista, entonces yo voy a escribir un premilenialista también. Yo voy a escribir un ensayo, porque me lo ha mandado la iglesia, puede ser también, para informar a los hermanos acerca de la escatología de nuestra iglesia, que es premilenialista, pretribulacionista. Ese va a ser el propósito. Por eso se debe establecer muy bien el propósito antes de comenzar a escribir. Porque yo voy a escribir y todo lo que realice en esa escritura va a estar en relación con mi propósito. Por eso se establece muy bien el tema, el lector y el propósito por el cual escribo.
Si escribo sobre escatología, voy a escribir para los hermanos de mi iglesia local, que son, bueno, yo los conozco, quiénes son, y, y también si son jóvenes, son adultos, tercera edad, yo los conozco, por lo tanto voy a tratar de utilizar analogías, ilustraciones, palabras que son conocidas, familiares a los hermanos de mi iglesia. Estas son las decisiones preliminares entonces, para redactar un ensayo. El tema, el lector y el propósito por el cual escribo. Muy importante el propósito. Después de que yo determine estas decisiones preliminares, entonces lo que voy a realizar son el trabajo de investigación, o es el trabajo de investigación. A mi tema, que yo he escogido, ya determinado el lector y el propósito, entonces yo lo bombardeo con preguntas. Son 4 pasos de investigación. Primero, hacer un inventario mental, todo lo que yo sepa sobre del tema. Si es sobre la Trinidad, entonces voy haciendo un bosquejo en mi cuaderno, en alguna parte, en alguna hoja en blanco, todo lo que yo recuerde de la Trinidad. El Padre, Hijo, Espíritu Santo, son 3 personas, qué es lo que significa Dios, cómo es Dios, las características que tiene Dios, los textos bíblicos que afirman la divinidad de cada una de las personas, que han dicho también los padres de la Iglesia, los concilios ecuménicos universales, los protestantes, los evangélicos, los artículos de fe de todas las iglesias, si es o no una doctrina fundamental. Bueno, todo eso lo escribo en una hoja, haciendo un inventario mental, hacer un recuerdo mental de lo que ha experimentado relacionado a ese tema. Es el primer paso. El segundo paso para el trabajo de investigación, hacerse preguntas sobre este asunto. Se debe bombardear con preguntas. ¿Qué significan los términos del tema que se ha escogido? El, bueno, acá puede ser qué significa Dios, qué significa espíritu, qué significa Padre, qué significa Hijo, qué significa Espíritu, qué significa Trinidad, qué significa unión hipostática, qué significa Wousia. Y, bueno, todos los términos que están relacionados con la doctrina de la Trinidad. ¿Cuál es el origen de este asunto? ¿Cuándo se originó la doctrina de Trinidad? ¿De dónde comenzó y dónde termina el tema? Cualquier tema, puede ser también del milenio o del Espíritu Santo, pero se debe bombardear. Todas las preguntas se le deben plantear al tema cuando voy a comenzar a hacer un ensayo. El siguiente paso es buscar la relación entre sí. El escritor va a escudriñar seriamente la relación entre lo que él opina y lo que otros piensan del asunto a fin de tratar con madurez el tema. En este punto ya puede investigar de otros autores, claro que va a usar a otros autores, diccionarios bíblicos, comentarios bíblicos, entrevistas también. Mientras mayor información tenga sobre un tema, mucho mejor para desarrollarlo en un ensayo. Y encontrar más información sobre el tema, en revistas, en diarios, en libros, en internet. Esta es la parte del trabajo de investigación sobre un ensayo. Son 4 pasos entonces. Hacer un inventario mental, hacerse preguntas sobre el asunto, buscar relaciones entre sí y encontrar más información sobre este tema. Bien, continuemos entonces. En el... Voy a buscar mi celular, hermano, para ver la hora. Vuelvo enseguida. Perfecto. Continuemos entonces, mis hermanos. Luego, después de haber establecido mi tema, después haber determinado los lectores, luego el propósito de mi ensayo,
y luego la investigación, el bombardearlo con preguntas, hacer un inventario mental, buscar información en documentos. Después yo establezco la tesis o la proposición de mi ensayo. Vamos a ver en qué consiste entonces la tesis o la proposición. La tesis expresa el tema, las actitudes del autor respecto al tema y también expresa el propósito del ensayo. Aquí voy a leer lo que dice Fonseca y lo que dice Serafini de la definición de la tesis. La tesis, dice Fonseca, es la parte en la que se expone en forma global el tema central que se tratará en el ensayo. Puede aparecer la tesis al inicio o también al final y debe ser expresada la tesis en una oración o en un párrafo completo. Si es un párrafo completo, la idea de la tesis está diluida en todo el párrafo. Si es en una sola oración dentro del párrafo, entonces la tesis sería una sola oración gramatical completa. En ocasiones la tesis se sustituye por una o más preguntas igualmente, o problemas igual. Se puede sustituir por preguntas, una pregunta o por preguntas, que se van respondiendo, solucionando a lo largo del ensayo. Así lo traduce o define Socorro Fonseca en un libro Comunicación Oral Escrita, se llama la obra. Muy buena obra, lo recomiendo. Son autores chilenos, creo. Un ejemplo de la tesis. Acá nos está diciendo que puede ser una oración gramatical completa. Vamos a hacer un ejemplo de una tesis. Siguiendo la definición de Socorro Fonseca. Nos dice Socorro Fonseca que puede ser una oración. Ya. Una oración gramatical completa. El bautismo con el Espíritu Santo ocurre posterior a la conversión. Ya. Esa es una afirmación. El bautismo con el Espíritu Santo ocurre posterior a la conversión. Es una oración gramatical completa nada más. Yo lo puedo convertir en un párrafo, pero la idea principal siempre va a ser esa. Puede estar al comienzo o puede estar al final de un párrafo o a través de todo el párrafo. Pero Socorro Fonseca también nos está diciendo que la tesis se puede sustituir por una o más preguntas o problemas. Ya, entonces vamos a convertir esta tesis que está redactada en forma de propósito, en forma declarativa o expositiva, es una declaración, esto es una afirmación, en forma de pregunta. ¿Cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? Transformé entonces mi afirmación, que es una tesis en forma afirmativa, lo puedo sustituir por pregunta. La pregunta sería mi proposición o mi tesis entonces. Me dice Socorro Fonseca que puede ser una o más preguntas. Bueno, aquí entonces podrían plantearle otra pregunta. ¿Cuándo ocurre el bautismo con el Espíritu Santo? Bautismo, bautismo con el Espíritu, con el, con el Espíritu, con el Espíritu Santo. Bautismo con el Espíritu Santo es la conversión o regeneración. Ya. Son preguntas, pero que está allí la tesis que yo deseo desarrollar en el transcurso de mi ensayo. Yo en el ensayo voy a tratar de resolver esas preguntas. O puede ser un problema también,
Bueno, preguntas, bueno, las preguntas son en base a un problema que uno tiene. Bien. Eso sería un ejemplo entonces de una tesis o una proposición. C. Farini, que son españoles estos autores. Una mujer, creo. Voy a ver la autora. Acá lo tengo. Sí, es una autora. María Teresa C. Farini, de la editorial Paidós, del año 2019. Muy buen, entretenido este libro, me gustó mucho. Da datos muy importantes para aprender a redactar. No sé con qué se está manchando este libro, ¿ah? Son hojas de roneo, parece, pero me da la impresión que se manchan con qué cosa puede ser. Creo que con el separador, con el separador está adquiriendo un tono amarillento. Dice lo siguiente, Cefarini. La tesis es una idea que queremos defender o sobre la que se construye el escrito. La tesis entonces o la proposición es una guía que se expresa en un párrafo, en una oración, en un párrafo, pero la tesis en un ensayo es el fundamento, es la raíz, es la base de la estructura de un texto. Nosotros escribimos en base a una tesis. El sustento de, de un ensayo es la tesis o la proposición. Me acuerdo que una profesora me dijo que no es lo mismo tesis o proposición. Eh, pero en los libros de redacción, claro que ella era profesora de redacción, pero nunca entendí bien cuál es la diferencia, eh, porque los textos hablan de proposición, también dicen que es tesis, algunos lo manejan como eh, de manera intercambiable, y también puede ser en forma de pregunta, y recuerde lo que dijo eh, Fonseca, Socorro Fonseca. Pero la tesis o la proposición es el fundamento de la tesis, perdón, del ensayo. Usted primero determina la tesis y sobre esa tesis comienza a escribir. Cuando alguien lee un artículo de una revista, de algún diario, primero uno se va a la parte de la introducción y ahí está la tesis. Y uno sabe que todo lo que va a hablar más adelante está en esa tesis. Bien, vamos a ver ejemplo entonces de tesis. Ejemplo de tesis. Dice Josh McDowell acá en este párrafo. Por favor, hermano Eleazar, puede dar lectura a este primer párrafo. Es sorprendente la mentalidad a que ha descendido la humanidad moderna. De algún modo, en la actualidad tenemos muchísimas personas que sustentan la opinión de que si algo no se puede probar científicamente, no es verdadero. Bueno, eso no es verdad. Existe un problema para probar cualquier cosa relacionada con una persona o un acontecimiento histórico. Debemos entender la diferencia que existe entre la prueba científica y lo que llamo la prueba histórica legal. Déjeme explicar estas dos clases de pruebas. Perfecto. Entonces, en base a este párrafo, vamos a determinar o definir dónde está la tesis o la proposición. Si algo no se puede probar científicamente, no es verdadero. Creo que no, ¿ah? Hay algo más explícito, hay una oración más explícita. Prueba científica y prueba histórica legal. La Exactamente, diferencia. debemos entender. Esa es la tesis. Debemos entender la diferencia que existe entre la prueba científica de lo que yo llamo la prueba histórica legal. Y luego dice la palabra clave, o sea, la expresión, la oración, que nos indica cuál es su tesis. Déjeme explicar estas dos clases de pruebas. De eso va a hablar el autor
en un capítulo nada más de la obra. Son varias. Ya, ahí tenemos entonces un ejemplo de en un párrafo dónde se encuentra la tesis. Eso es lo que nosotros debemos lograr confeccionar entonces. En un párrafo debe estar nuestra tesis. Puede estar, decía Alfonso, no, Socorro Fonseca, puede estar al comienzo, puede estar en medio del párrafo o puede estar al final del párrafo. Aquí la tesis se encuentra al final del párrafo. O puede estar diluido a través de todo el párrafo. Qué lástima que hermano Jesús no pueda, tienen problema el micrófono. Bueno, yo voy a leer el siguiente ejemplo. Para demostrar que Jesús es verdaderamente Dios, hemos de considerar testimonios, las cuales, tomados en conjunto, llegan a ser una evidencia incontrovertible de la deidad de Jesucristo. Bueno, todo eso es una proposición o una tesis, toda esa oración. Lo que va a hablar Pablo Hoff es de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Veamos más ejemplos de una tesis. Adelante, hermano Eleazar, por favor. ¿Qué dice González? Y vamos a ver dónde está la tesis. El movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. De esto no me cabe duda. Pero antes de que alguien salga en defensa de la tesis contraria, aduciendo números, señalando que hay hoy más evangélicos que nunca antes y que en algunos países y regiones hasta se puede decir que hay conversiones en masa, permítame aclarar qué es eso de la crisis. Perfecto. Está claro acá. ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde se encuentra la tesis? El movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. Exacto, muy sencillo, porque luego dice Justo González, pero antes de que alguien salga en defensa de la tesis contraria, ya dijo, habló acerca de la tesis contraria. Bien, ahí tenemos entonces la tesis de Justo González. El movimiento evangélico en América Latina se encuentra en crisis. Hasta ahí, ahí termina la tesis. Una tesis entonces es una oración gramatical completa. En el párrafo anterior, en el primer párrafo, la tesis estaba al final. Y ahora, en este libro de Justo González, de hecho, esa es la tesis del libro González, no creáis a todo espíritu, ahí se encuentra al comienzo. Puede estar diluido a través del todo el párrafo, al comienzo, al final, pero en alguna parte debe estar la tesis, siempre con una oración gramatical completa. Los párrafos, recuerda, aprovechando otro dato también, los párrafos siempre comienzan con una sangría. Ahí está. Y para el Instituto Bíblico, el lado derecho debe estar justificado, como lo vemos ahí. Eso lo vamos a ver después, pero aprovecho de mencionarlo ahora. Siempre debe estar con esa sangría. Muy bien, continuemos entonces. Este es el libro de Jaime Masurek, Restauracionismo Apostólico y Profético. Este libro se escribió como resultado de un estudio profundo y prolongado del movimiento actual de la restauración de apóstoles en la Iglesia. Varios años de estudio de las Escrituras, obra de historia eclesiástica y teología, como también la asistencia personal a congresos y eventos que promueven la restauración de apóstoles, hay detrás de esta obra. Lo que ha quedado claro es que las afirmaciones fundamentales del restauracionismo apostólico de comienzo del siglo XXI no resisten al escrutinio histórico, hermenéutico y teológico. Mis estudios y observaciones de este movimiento me han convencido que el esfuerzo actual para restaurar apóstoles en las iglesias evangélicas no es una restauración auténtica ni tampoco necesaria. Maravillosa la tesis de Jaime Masurek. Esta fue una tesis que él presentó, de hecho el libro es una tesis que presentó a la Facultad Teológica de América Latina, creo que se llama, de la Facultad de las Asambleas de Dios. Él es profesor de las Asambleas de Dios.
en ISUM y en facultad, creo que es profesor. ¿Dónde se encontrará la tesis de este párrafo, en este párrafo? Al final, Donde dice, mis estudios y observaciones de este movimiento me han convencido que el esfuerzo actual para restaurar apóstoles a iglesias evangélicas no es restauración auténtica ni necesaria. Yo diría que comienza de acá. Lo que ha quedado claro es que las afirmaciones fundamentales del restauracionismo apostólico de comienzo del siglo XXI no resiste al escrutinio histórico, hermenéutico, teológico. Yo diría que toda esa sería la tesis. De ahí comenzaría. Bueno, está al final, sí, es verdad. Bueno, faltó encerrar la otra parte de arriba. Ahí tenemos, al final del párrafo se encuentra la tesis de Jaime Masure, de esta obra Restauracionismo Apostólico y Profético. Bien. Más ejemplos de tesis. Es- Espero dejar claro que los primeros cristianos no dieron culto a Jesús. Es una obra importante esta. Lo menciono como ejemplo para que busque y compre este libro. Estoy aprovechando gratuitamente de promocionar el libro de James Doom. Dieron culto los primeros cristianos, dieron culto a Jesús los primeros cristianos. Dice James Doom, espero dejar claro que los primeros cristianos no dieron culto a Jesús como alternativa al culto a Dios, sino que más bien el primero era un modo de dar culto a Dios. Es decir, que el culto a Jesús es solamente posible o aceptable dentro de lo que actualmente entendemos como marco trinitario. No es cristiano dar culto a Jesús que no sea un culto a Dios mediante Jesús, o dicho con más exactitud, un culto a Dios mediante Jesús en el Espíritu. La tesis en este párrafo está diluida en todo el párrafo. No está al comienzo, ni está al medio, ni está al final. Está diluido a través de todo el párrafo. Todo ese párrafo es la tesis de esta obra. Maravillosa la obra, muy buena. James Doom es un autor de prestigio internacional, una autoridad mundial del cristianismo de segundo templo, juntamente con Larry Hurtado, con N.T. Wright, también Sander, entre otros. Bien. Después que hemos visto hasta ahora, un repaso, veamos cuáles son las decisiones preliminares que nosotros debemos tomar. Primero, debemos establecer que se establece primero, antes de comenzar a escribir un ensayo. Aquí escribe el tema. Excelente, hermano Jesús. El tema. Después del tema que nosotros establecemos, el lector. Perfecto. El tema entonces, después viene el lector. Después del lector, ¿qué más viene en las decisiones preliminares? El propósito, excelente. Después del propósito, ¿qué más? Después del propósito, ¿qué más? Establecemos los 4 pasos de investigación, excelente, muy bien. Después de establecer el tema, el lector, el propósito, los 4 pasos de investigación que definimos o redactamos, la tesis o proposición. El hermano Jesús acá escribió preposición, pero es proposición, o tesis o proposición. Vimos los ejemplos de la proposición, después viene ahora entonces el bosquejo. Bien. Mientras el... Bueno, vamos a ver lo que es el bosquejo primero. Es muy importante establecer un bosquejo, es fundamental, yo diría, no es esencial, no se puede evadir esto. El índice, algunos autores dicen el índice, que es el bosquejo.
pero bueno, todo es importante. El bosquejo es fundamental, es necesario en cuanto el autor le sujeta al tema, porque usted va a hablar y siempre va a estar relacionado todo lo que diga con el tema principal. Por eso usted estableció el tema, porque después lo va a desarrollar. Y todo lo desarrollo, todas las ideas que vengan después, están subordinadas siempre al tema. Le ayudan a arreglar el escrito, le acostumbra a pensar progresivamente, en cuanto al lector, estimula el interés, guía hacia el propósito del ensayo. En cuanto al ensayo, lo hace inteligible, lo hace progresivo. Aquí tenemos algunos ejemplos de bosquejo. Estos son bosquejos personales que yo tengo. Este es un bosquejo de los judíos mesiánicos. Lamentablemente nunca he podido realizar un escrito sobre los judíos mesiánicos. Cuando tomé la disertación doctoral en Midwestern, mi tema quería hacer algo relacionado con esto, pero después me di cuenta que en el ministerio, doctor en ministerio, es una tesis, pero más práctica, no es tan teórica, no es tan doctrinal. Entonces tuve que encaminarme a otro tema, no lo pude desarrollar. Eh, pero hasta ahora el bosquejo de la investigación que estoy realizando, en realidad lo he dejado detenido, está detenido hasta ahora. Pero de lo que he investigado hasta ahora, eso es lo que tengo. El marco teórico, judíos, judaizantes, neojudaizantes y cristianos. Promotores neojudaizantes, Blatt es uno de ellos, Michael Brown. Eso tengo que corregir, tengo que ver bien ese bosquejo. Los bosquejos, mis hermanos, son tentativos, son orientaciones, no son una camisa de fuerza, una estructura que no pueda cambiar, sino que los bosquejos van modificándose, son dinámicos. No en base al bosquejo yo establecí, me limito y me restrinjo a desarrollar ese bosquejo, sino que a medida que yo voy investigando, va modificándose mi bosquejo. Este no es el definitivo, es un bosquejo de trabajo nada más. Porque ahora que he investigado más, me doy cuenta que Michael Brown no es un promotor de los neojudaizantes. Grupos neojudaizantes, judíos mesiánicos, yo le pongo así, judíos mesiánicos, neojudaizantes. No es de mi propiedad el vocablo, sino que proviene de Jaime Masurek, en el libro de Restauracionismo Apostólico y Profético. Él no lo desarrolla, pero lo menciona. Y él forja el vocablo, Jaime Masurek. Judíos mesiánicos, raíces hebreas, nazarenos. Creo que esto debería estar en el marco teórico también. Pero ahí tengo que ir viendo cómo se desarrolla, porque el bosquejo no es definitivo. A medida que uno investigue, va modificando su estructura. Doctrinas fundamentales de, de los neojudaizantes. ¿Qué dicen los neojudaizantes sobre Dios? Un problema porque ellos no creen en la doctrina de Trinidad. Algunos son arrianos, abelianos, son binitarios. Con respecto a Jesús, algunos dicen que es Dios, otros dicen que es un hombre, otros dicen que sí, es un Dios y hombre. No todos están de acuerdo. El Espíritu Santo, algunos dicen que es un ángel, otro que es impersonal, no existe la persona del Espíritu Santo. Con respecto a la salvación, ellos dicen que la ley todavía sirve para santificarse. La salvación, las escrituras sagradas están corrompidas, dicen los neojudaizantes. Entonces ellos han restaurado las escrituras originales. La fe y el nuevo pacto, ellos no creen en el nuevo pacto. La iglesia también. Todo eso, ese es mi bosquejo. Pero son bosquejos de estructuras provisorias, no son definitivas. Ya. Ahora entonces vamos a trabajar en vivo y en directo en la clase. Vamos a trabajar con el bosquejo. Este para efecto didáctico nada más, no es definitivo, pero eh, para que, para que no crea que va a ser su bosquejo definitivo. Vamos a trabajar con el hermano Eleazar en base al tema que él quiere ver. Y mientras tanto, el hermano
Jesús, que no puede activar su micrófono, pero puede trabajar por el chat. Entonces, hermano Jesús, de acuerdo a su tema, vaya elaborando su bosquejo en base a lo que usted va a ver acá en clase, en el trabajo que voy a realizar con el hermano Eleazar. Y también los hermanos que van a ver esta clase, que son dos, mi pastor Mario es uno de ellos, y el hermano Nicolás igual. Vuelvo enseguida, mis hermanos, porque mi hijo está moviendo algo y me está molestando, desconcentrando el ruido que está haciendo. Vuelvo enseguida. Bueno, era el viento el que estaba produciendo el ruido. Ya. Hermano Eleazar, entonces, su tema era Podríamos dejarlo como salud mental en la iglesia metodista pentecostal, ¿puede ser? ¿No? salud mental O de co- la Ujú. Salud mental adolescente, pudiese ser. Salud perfecto, mental salud adolescente, más mental. específico. Salud mental, excelente. ¿En la iglesia o de la iglesia? Perfecto, ese sería nuestro tema entonces. Mm. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer nuestro bosquejo. Bosquejo. Después vamos a ver el bosquejo del hermano Jesús. Bien. Entonces, ¿cuál sería la primera parte de nuestro bosquejo? ¿Qué podría ser ahí? Eh, Salud mental en los adolescentes en la iglesia metodista pentecostal. Lo podríamos limitar un poco más esto, ¿ah? La iglesia metodista pentecostal, En Coyhaique. Coyipulli. 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 Está bien escrito, ¿verdad? Coyipulli. Sí. Perfecto. Pudiese ser como comenzar como índices de problemas de salud mental a nivel país. Perfecto. Índices de salud mental a nivel país. Excelente. Eso sería la primera parte de nuestro bosquejo entonces. Índice de salud mental a nivel país. Perfecto. Luego podríamos hacer como la realidad de, o pudiese ser como, sí, la realidad del corazón adolescente, así como la realidad del corazón adolescente cristiano. 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 La realidad del corazón adolescente cristiano. Perfecto. Realidad del corazón adolescente cristiano. Eso usted está pensando en la iglesia, ¿verdad? O a nivel nacional, ¿cómo Yo lo creo está que viendo? a nivel, pudiésemos quizás comenzarlo como si es que hay alguna información a nivel más general y luego tirarlo más específico. Bien. Eh, ¿Habrán algunos estudios acerca de realidad del corazón adolescente cristiano? Yo creo que a nivel mundial sí, pero en Chile habría que dar una vuelta. Muy Pero bien. yo sí he visto que en Estados Unidos han hecho estudios de, por ejemplo, que decían el adolescente que lee su Biblia tiene 20 veces menos probabilidades de cometer actos de suicidio. Algo así. Ah, perfecto. Ah, ok, en Chile. Y ahí podríamos montar en Chile. Si encontramos algo, de acuerdo, esto es Claro. dinámico. ¿Podemos eliminar Chile o no podemos eliminarlo? Ahí vemos. Y ahí usted piensa hacer, bueno, como no es esto un ensayo breve nada más. Bueno, lo vamos a dejar ahí. Índice de salud mental en el país, realidad del corazón adolescente cristiano, Estados Unidos, lo que dice, bueno, ahí va a enlistar todo lo que
se dice en Estados Unidos, en Chile también, si hay algo, si no, no hay nada. Ahí escribe dos, tres párrafos, que no hay ningún estudio aquí en Chile que esté preocupado sobre la salud o el corazón o la salud mental de los adolescentes cristianos en nuestras iglesias. O quizá en una de esas encuentre algún documento, algún trabajo. Salud mental. Yo pondría una última parte ahí para concluir. ¿Qué podría ser, Manuel Lezar? Podría ser como una propuesta, como Perfecto. así como em, propuestas para propuestas para el manejo, o no, más que manejo, no, yo creo que menos que manejo, debería ser como para eh, propuestas para evidenciar algo así, pudiese ser como... mm, En Estados Unidos se realizan algunos, después de los estudios, ¿cuáles fueron las sugerencias en esas investigaciones de cómo ayudar a los jóvenes de las iglesias o no? No, solamente alcancé a leer, mi hermano, la estadística. Ah, ok. Estadística, estadística, estadística. Y luego la persona que leyó las estadísticas ¿Ya? llegaba como al diagnóstico, pero quedaba la pregunta de ¿qué hacemos? No, no hubo Ah, una propuesta. tendría que ser en busca de soluciones, cómo solucionar, cómo implementar algún proyecto, cómo implementar, ¿cómo lo podemos hacer la última parte? Eh, salud mental en los adolescentes en la Iglesia Metodista Pentecostal de Coyipulli. Mm, ¿Cómo implementar un programa de orientación, puede ser, de orientación en la salud mental de los adolescentes de la Iglesia Metodista Pentecostal en Coyipulli? ¿Cómo aplicar? Porque yo creo que la orientación estaría más hacia hacia las personas más adultas que para el joven mismo. Entonces debería ser como cómo, cómo cómo la iglesia puede ser una ayuda más que un perjuicio, algo así. Ah, ok. Algo así puede ser. ¿Cómo la Como por Iglesia último, no metamos las patas. Sí, puede, cómo la Iglesia puede ayudar algo así, sí. a los adolescentes en esta área, en esta área. Puede ser así. Bueno, este es un bosquejo para comenzar, para orientarnos. Bien, tiene tres partes entonces. Índice de salud mental a nivel país, realidad del corazón adolescente cristiano en Estados Unidos, en Chile. Si no hay nada en Chile, un párrafo que indique que no se encontró absolutamente nada, ninguna investigación aquí en Chile que esté preocupado de la salud mental de los adolescentes. ¿Cómo la iglesia puede ayudar a los adolescentes en esta área? Muy bien, ya. Eso sería un bosquejo. Bien, tenemos avanzado ya nuestro ensayo. Ahora vamos a ver al hermano Jesús. Si tiene algo, algún bosquejo en de su tema. Lo podría escribir o podría enviarlo también acá al WhatsApp, hermano Jesús. Lástima que no puede, que tiene problemas con el micrófono. Bien, bueno, ahí vamos a esperar. Continuemos entonces. La conclusión, la conclusión de nuestro ensayo. Una vez finalizada la conclusión, podemos probarla con dos preguntas. La conclusión de nuestro ensayo. Estamos ahí limitados a nuestro ensayo. ¿Alcanza la meta propuesta? Recuerde que nosotros establecimos un propósito. El propósito de nuestro ensayo puede ser informar a los hermanos acerca de la escatología
de nuestra iglesia local, que es pretribulacionista. Bien, eso sería entonces el propósito, informar. Yo hago una pregunta. ¿He informado a nuestra iglesia local acerca de la doctrina de la pretribulación? ¿Se ha informado lo suficiente? ¿Ha alcanzado la propuesta, la meta de la propuesta? ¿Da la sensación de que se ha terminado el tema o ha quedado inconcluso? Estas son dos preguntas que nos ayudan para ver si desarrollamos bien el tema o no. Alcanzar, el propósito de la conclusión es alcanzar la meta propuesta, proporcionar al lector la sensación de que la obra está completa, que no ha quedado nada en el aire. Las características de una conclusión. Realización del propósito indicado en el ensayo. Usted tuvo un propósito cuando escribió y ahora debería estar realizado ese propósito. Es aconsejable aludir a la proposición en el párrafo final. Supongamos que mi proposición fue en la iglesia local, en esta iglesia local, juntamente como se cree a nivel nacional o como denominación, la escatología que se ha enseñado y que está contemplado en los artículos de fe es el pretribulacionismo. Entonces, mi proposición sería, la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será arrebatada antes de la gran tribulación. En la conclusión, entonces yo tendría que aludir a la proposición. Diría, entonces la conclusión, después de todo lo que hemos visto a través de las Sagradas Escrituras y los argumentos que han escribido distintos autores, se ha evidenciado, se ha argumentado satisfactoriamente, o no sé si tan satisfactoriamente, quizá eliminamos esa palabra, se ha concluido en base a todo lo que se ha analizado de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Tengo que aludir en la conclusión, idealmente aludo a a la proposición. Debe ser breve también porque es un ensayo, no es una monografía, es un ensayo breve. Dos, tres párrafos o un párrafo y se acabó la conclusión de mi ensayo. Debe ser positiva, es el momento de señalar la solución a la problemática. Sugerencias para las buenas conclusiones. Se debe preparar cuidadosamente, no usar nuevas ideas a la conclusión, no, ni en ninguna parte, ni en los sermones, ni en los ensayos, ni en las monografías se usan ideas nuevas en la conclusión, porque una conclusión cierra el tema del cual ya se habló, porque si usted menciona algo nuevo, la conclusión es una bomba que arroja sobre la conclusión y sobre el tema. Una conclusión para la totalidad del ensayo. Puede ser un poema, un pensamiento que recalque el tema, una buena anécdota también sirve para concluir el ensayo. En la introducción tiene varias características, debe captar la atención, debe anunciar el tema y por qué la conclusión va al final. En en la enseñanza de la redacción. Por algo natural, porque un ensayo es como construir una casa. Lo primero que realiza el constructor es establecer los cimientos de la casa, que para nosotros sería la tesis. Pero antes de eso, tiene un proyecto en su mente, tiene un bosquejo de lo que va a construir. Eso sería las decisiones preliminares, el tema, el propósito y los lectores. Es decir, cómo quiere que quede el ensayo, a quién escribe, del mismo modo la casa. Después establece el esqueleto de la casa, la estructura, el armazón de la casa. Sería el bosquejo de nuestro ensayo. Después usted comienza ya a rellenar y a construir toda la casa, pero lo último que usted realiza es la fachada de la casa, o la fachada de algún supermercado, tienda comercial. Lo último que usted realiza es la fachada. En un ensayo, lo último que se realiza es la fachada, es decir, la introducción. Por eso que lo último que se confecciona es la introducción, aunque es lo primero que aparece a la vista, del mismo modo como una casa, lo primero que se ve es la fachada de la casa, pero es lo último que se realizó. Así también ocurre con la introducción.
Debe anunciar el tema, ser concisa, ser congruente con el cuerpo del ensayo, moverse a la proposición, sencilla, clara y entendible. Esas son algunas características de la introducción. Recursos para una buena introducción. Emplear algún conocimiento poseído por el lector. Puede ser la relación del tema a los tiempos, las fiestas patrias, Navidad, las guerras. Una ilustración también sirve para comenzar un ensayo. Una buena interrogante igualmente. ¿Escaparán todos los cristianos de la gran tribulación? Si el tema es de la gran tribulación. ¿Cristo viene antes o después del milenio? ¿O no hay milenio? ¿O ya estamos en el milenio? Puede ser una preguntas para iniciar un ensayo sobre el milenio. Sobre el tema del hermano Eleazar, podría ser ¿cuál es la situación o la salud mental de los adolescentes de nuestras iglesias? O puede ser también los problemas mentales o los problemas, el estrés, no, es la depresión es condenable, es pecado, es falta de fe, es una enfermedad, es una posesión demoníaca, es una actitud o es una enfermedad contraria a la fe cristiana. Puede ser también una buena pregunta para iniciar un tema de la depresión en la iglesia. Seleccionar una palabra, perdón, seleccionar una palabra de la proposición para definirla, clarificarla o ampliarla. Eso fue lo que estuvimos viendo entonces en esta clase. Vamos a ver si el hermano Jesús envió su bosquejo. No ha enviado el bosquejo. Quizás está trabajando el hermano Jesús con su bosquejo. Bien, entonces vamos a listar ahora lo que estuvimos observando. Por favor, mis hermanos Jesús, Eleazar, antes de comenzar a escribir, nosotros entonces establecemos las decisiones preliminares. ¿Cuáles son estas? Ah, envió un mensaje por interno. ¿Será a mi correo? A ver, envió un mensaje interno, dice el hermano. Ah, debe haber sido por WhatsApp entonces. Ah, aquí está. Perfecto, aquí está el bosquejo del hermano Jesús. El bosquejo del hermano Jesús dice la Santísima Trinidad y el matrimonio. Ah, muy buen tema. ¿Qué nos dice la Biblia sobre los matrimonios? ¿Cómo nos ayuda la Santísima Trinidad en la restauración de matrimonios? La Santísima Trinidad para tener matrimonios prósperos. Sí, algo así puede ser, hermano Jesús. Sí, algo así. Hay que, bueno, como esto de trabajo es provisorio, se debe reestructurar, reelaborar las oraciones o los tópicos que estableció ahí. Bien, entonces habíamos dicho los lectores. Lo primero que establecemos nosotros son los lectores. Después, ¿qué otra decisión preliminar establecemos? Después de los lectores, ¿El tema? el tema, perfecto. Después del tema viene Propósito. el propósito, la razón por la cual nosotros escribimos. Después del propósito, nosotros vamos a realizar algo muy importante en nuestro tema. ¿Cuál es? La proposición. Antes, Propósito. bueno, habíamos establecido el propósito. Habíamos establecido el propósito. Eh, Vamos de nuevo. El tema, el lector, el propósito. El hermano Jesús dice los pasos de la investigación. Los 4 pasos de la investigación. Y después de los 4 pasos de la investigación, nosotros, la tesis o proposición. Perfecto. Y después de la tesis y la proposición, Bosquejo. el bosquejo. Perfecto.
Después del bosquejo, establecemos La conclusión. conclusión y lo último que realizamos es la introducción. La introducción es la fachada de nuestra obra. Perfecto.